Entre palcos. Bueno, y ahora vamos a ver lo que siempre se dice, enséñame la pasta, ¿dónde está el dinero? ¿Vale? Lo que te gusta a ti, ¿eh? Bueno, un poquito. Es lo que tiene ser catalán. La verdad que yo tengo curiosidad por ver cuánto cobraban, ¿eh? He conseguido hacer una extrapolación más o menos aproximada del sueldo que podían llegar a tener en 1890 cuando se legalizó el cobro. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a empezar mencionando lo que hemos dicho un pelín al principio, pero claro, si estáis viendo esto como un vídeo no os habréis enterado. En un inicio, cuando el fútbol se comenzó a jugar a nivel amateur en Inglaterra, cuando hemos puesto como fecha de partida de este podcast, era ilegal cobrar. ¡Ostras! O sea, no se podía. Era ilegal. Claro, no se ha considerado como un trabajo. Claro, no había ni regla, no Estaba había... considerado como Hobby. un hobby y se jugaba por amor al deporte y estaba muy mal visto y se consideraba deshonroso que te pagaran por jugar. Claro, lo que hemos comentado es que había una serie de jugadores que por condiciones de vida necesitaban tener un trabajo que fuera su modo de vida con el que mantenerse a ellos y a su familia. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta 1885 la FA no acepta que los jugadores puedan tener un sueldo. Hasta ese momento se considera ilegal. De hecho, lo he estado mirando un poquito y, por ejemplo, en el 81, desde la creación de la FA Cup, en 1871, el cobro de boletos, o sea, lo que sería el cobro de entradas, sí se empezó a hacer, ¿vale? En 1871 se empiezan a cobrar entradas, pero los jugadores no cobran. Ah, claro. Y se empiezan a quejar y a molestar del tema de decir, oye, a ver, está forrándose el equipo. Me estoy jugando yo. Gratis. Me estoy jugando yo. Claro, Mi propia como, integridad. Efectivamente, sí. Aparte de eso, tu tiempo, imagínate en esa época que te rompen una... No puedes trabajar. No puedes trabajar en la fábrica, a la calle. Y la baja no te la van a Y dar. la baja no te la van a dar, así que... ¿qué es lo que se empezó a hacer? Un chanchullo. Se empezaron a ofertar puestos de trabajo, se empezaron a ofertar... Gallinas. Viviendas, ¿no? Seguramente. Viviendas y era una especie de pagos en especies. Por ejemplo, que nos tenemos que trasladar aquí, te pagamos el viaje. Que tenemos que comer aquí, te pagamos la comida. Imagínate, típico partido que vas a jugar contra el equipo rival de la ciudad de al lado, te pagan el transporte y te pagan el viaje. Bueno, pues algo te compensa, te pagan ¿no? algo más que al vecino que no le pagan nada porque no juega fútbol. Vamos a plantearlo así, ¿no? El primer club con jugadores profesionales fue, atentos, el Darwen Football Club. En 1878, antes de que la FA o la Football Association aceptara que los jugadores podían cobrar, o sea, cuando todavía estaba considerado ilegal, contrató a 2 jugadores escoceses, ¿vale? James Love, buen apellido. Hace un cantante, ¿no? ¿A dónde voy? A cómo los contrató. Todo esto, claro, fue confidencial y en teoría por debajo de la mesa, ¿no? La contratación pagada se mantuvo en secreto y se levantaron sospechas cuando Fergus abandonó su trabajo de picapedrero. Hostia, claro. Es que el curro no le ayudaba mucho. El curro vio una vía de escape y dijo, a tomar por Aquí culo. vas a estar sufriendo de qué. Pica piedra aquí. No apetecía mucho ir a trabajar. Se ha jodido. Cuando... ¿No te apetece a ti? Te pagan un poco así en B y te ahorras ir a picar piedra, es que no veas, es que eso lo hacían en la cárcel, ¿eh? O sea, como para querer ir. Total, que al final se acabaron enganchando. La FA los delataron o se acabaron canteando demasiado y los engancharon y lo que acabó pasando fue que empezaron a recibir suspensiones y penalizaciones por parte de la asociación de fútbol al dimitir al final que sí que habían contratado a esos jugadores. Ya no les quedó otra. Ya no les quedó otra hasta 1885 cuando sí se permitió que la gente empezara a cobrar algo. Y aquí es donde yo vengo, ¿vale? Estamos en 1885. Aquí donde quería En llegar. este momento el fútbol era considerado un hobby, lo que jugaban era gente que tenía mucho tiempo libre, o eran estudiantes o chavales jóvenes, ¿no? Bien. Los obreros llegan a tal punto de, bueno, obreros o la gente que tenía un trabajo, ¿no? Y necesitaba recuperar un poco, de alguna manera, ese tiempo que invertían, llega a tal punto de crispación que se legaliza ese primer profesionalismo o primeros sueldos, ¿vale? Es el primer país, Inglaterra, en el que se legaliza y decir
que eso fue luego en escalada hacia Europa, o sea, bajó a España, Italia, creo que Portugal también, se empezó a profesionalizar el fútbol, luego saltó el charco, se fue a América Latina, Argentina, pero estos países siempre iban un poquito por detrás de los ingleses. Lo que pasa es que los salarios eran muy bajos, o sea, pero muy bajos. A ver, me espero algo bajo, pero a ver cómo vamos. No eran más superiores a los que cobraba un obrero en una fábrica. Bueno, pero a ver, es por jugar fútbol. Bueno, pero es que la FA impuso, en vez de un salario mínimo, un salario máximo. ¿Vale? En 1901, el salario aproximado era de 4 libras por semana. Claro, me decís, 4 libras. Hablando de la época. ¿Qué es esto? Conversión. Hemos intentado hacer una conversión a través de un par de páginas que se llaman Calculadora de Valores y Dinero en el Tiempo. La mencionamos por si lo queréis probar vosotros, para que lo podáis comprobar. ¿Qué es lo que yo he hecho? He visto que había una tabla en la que podíamos ver una libra esterlina a cuántos dólares equivalían En esa época. 1890. Ojo. Resulta que una libra esterlina equivalía a 4,86 dólares. O sea, que cobraban $17 al mes. Sí, no, pero espera. Hay que ver lo que- 4,86 dólares en 1890. Claro, el dólar está el seguimiento mejor hecho y ahora lo que hacemos es convertir un dólar americano de 1890, Ah, es de un poco ahora. rollo, pero bueno, lo Sí. intentaremos explicar. Una libra en 1890 eran 4,86 dólares. Pongamos 5. ¿Vale? 5 dólares. En 1890, 5 dólares equivalían, un dólar de 1890 equivale a 35 dólares de ahora. Ah, O sea, que a Bueno. la semana eran 35 por 140. 5, más o menos. 140, 175. Sí, algo por el estilo. A ver, no está mal. No está mal. A ver, hay que tener en cuenta que en esa época los precios no son los de ahora y a lo mejor... No, Claro, a por eso ver, está la conversión. claro, para eso está la conversión. Ah, Pero o sea, son 175 euros teniendo en ahora. cuenta de que... De Bueno, ahora, entonces, claro. de ahora, entonces no vale de nada eso. claro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no es de ese momento, no jodas. De donde Claro. eran los reyes del Ahí eran mambo. millonarios. O sea, si una casa valdría 100... Pues te digo, no te digo, madre mía. No. Son 175 dólares de hoy en día. Que lo tendrías que multiplicar por 4. Pero piensa todo el tiempo que te quita, ¿eh? No, por 4 no. Ya hemos hecho por semanas. Son 4 semanas, ¿no? Una semana eran 4 libras. Claro, pero esas 4 libras equivalían a $35 por semana. Sí, Y ¿por 4? por- Ah, bueno, vale, es verdad. Claro, perdón, o sea, al perdón. mes. Son 175 $100 al mes. Madre mía, peor todavía de lo que... En Lo que tú cuando pensabas. hemos dado el cálculo he dicho, bueno, yo qué sé... 600 ¿habrá trabajos pavetes. para chavales que se cobra más o menos? No, yo creo que no hay ninguna persona que cobra 170 euros al mes, ¿eh? Eso es un hobby, Un tío. autónomo, un poco más. Eso es un ingreso extra que quieres, pero es un hobby, tío. Sí, durísimo, Claro, ¿eh? al final sigues teniendo que compaginarlo con O el sea, trabajo. mejor que te paguen a pagar, ¿no? Por hacer un hobby, pero de vivir no se podía. Desde luego, por eso, al final, tenías la tesitura esa un poco de, bueno, juego a fútbol o me arriesgo a partirme una pierna, perder el trabajo con el que realmente puedo mantener mi vida y a mi familia y pone un poco en valor también lo que se sacrificaba esa gente, porque no es solo que jugaran en malas condiciones, sino que al final daban mucho a cambio de poder estar ahí, Claro. ¿no? Entonces, bueno, en los años 20 subió a 8 libras, o sea que se duplicó, que Estamos tampoco sigue hablando- siendo una barbaridad, Estamos hablando de 350 pero bueno, euros. sí que hay que reconocer que se pagaba más en secreto, o eso se presupone, Seguramente. habría pago en especias y pasta por debajo, Claro, teniendo Pero en cuenta que la federación puso un salario máximo, Claro, seguramente... te lo pagan de otra manera. pero cuidado, porque mientras que en Inglaterra, por ejemplo, ya empezaban a cobrar algo, en Latinoamérica se mantuvo la categoría como amateur hasta los años 30. Ostras. O sea que no se profesionalizó como tal, ni había contratos. de Simplemente era en Inglaterra. Efectivamente. El siguiente salto lo podemos dar en los años 30 y 50, que fue cuando en países como Argentina, Uruguay, Italia, España, se profesionalizó el fútbol, se empezó a hacer las cosas copiando un poco el modelo inglés, o sea, supongo que al igual que en el modelo inglés había una asociación de fútbol para cada país, que sería Pues- la federación, básicamente, Sí. que regulaba la competición, había una competición de primer nivel y claro, sí que es cierto que lo que cambia comparado con el día de hoy
pues es todo lo que hemos visto en otros podcasts, como el número de partidos y quizá los equipos que había en ese momento, pero ahora no nos incumbe porque estamos hablando de pura panocha. Ganaban un poco más que un ciudadano promedio. Cuidado, gran salto, ¿eh? Aunque parezca una tontería, No. es un salto considerable. Viendo lo que cobraban. Empiezas a cobrar por encima de la media, no por debajo. Claro, aquí uno me dirá, hostia, qué guapo, cobras por encima de la media. Claro, como tú has dicho, nivel de vida muy, muy barato, eres el rey del mambo. Eres el rey del mambo durante unos años. Tu carrera es mucho más corta que la de ahora. Por lo tanto, tampoco te da para mantenerte. Es cierto que cobraban un poquito más que la media, pero mucho menos años de carrera. ¿Qué haces? A picar si piedra. luego ibas con una mano delante y una mano detrás, muchas veces algunos de estos jugadores sufrían y tenían dificultades para seguir viviendo más o menos bien el resto de su vida, claro. Eso hay que tener en cuenta, claro, porque ahora no es lo mismo que con 10 millones ya tienes para toda tu vida. Claro, entonces... Y con una temporada buena, cobrando un poco, ya estás... Claro, los más inteligentes ganaban ese sueldo extra que les vendría muy bien, pero mantenían su trabajo o intentaban mantener su trabajo de carpinteros, de mecánicos, de obreros, de lo que hiciera falta, pero sin apostar todo por el fútbol. 60 y 70, años 60 y 70. Aquí sigue habiendo sueldos en la mayoría que están por encima de la media, pero no es ninguna barbaridad. O sea, no estamos hablando de que hay contratos desorbitados, ¿vale? Eso ya es más adelante y lo veremos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, se eliminó el tope salarial. Lo que os he comentado en un inicio de que había un sueldo máximo... Es una locura eso. Pues lo eliminaron. Y fue uno de estos jugadores, Johnny Haynes, en 1961 se elimina el tope salarial y este tío es el primero de la historia que empezó a cobrar 100 libras por semana. Aquí ya la cosa cambia. Aquí ya... Si en los años 60 yo creo que te embolsabas 100 pavetes a la semana, sí, ya... 400 libras, hombre, yo creo que... Te daba para vivir. Te daba para vivir y te daba para vivir. Sí, pero nos encontramos el problema este que decimos, la carrera es corta... Claro, aquí se sigue manteniendo el problema y es lo que yo he encontrado, que a pesar de que los sueldos empiezan a crecer, si tu carrera se termina con 30 y pocos... 30, porque en esa época no se cuidaban tanto. 31. Sí. Tienes 30 años por delante, imagínate que vives hasta los 60, para ver qué puñetas haces con tu vida. Tal cual. O para hacerte entrenador. A no ser que seas un máquina invirtiendo en bolsa en ese momento y metas todo el dinero que ganas... No sé yo si te... Al casino y todo al rojo. Y si sale bien, vivo, y si no... Ya está. Y si no me tiro al pozo, ¿no? Y luego ya llegamos a los años 80, que, bueno, fue pues el despegue literal de estrellas como Maradona, cuando fichó el contratazo con el Nápoles, cuando ganó el Mundial, se metieron patrocinadores de por medio... Empezó la economía del fútbol, claro. Claro, el fútbol pasó de ser un deporte que sí que es verdad que era un deporte de masivo y que se veía mucho, a ser un deporte que tenía negocio. Y ese negocio atrajo no solo dinero a nivel de contratos, sino también dinero a nivel de patrocinios, marcas, publicidad fuera de lo que es el fútbol. Y si te lo montabas bien, podías ganar mucho, mucho dinero. Sí que es cierto que, a ver, la norma de sueldos multimillonarios, pues hombre, eran 4 contados. Maradona, buenos de Platini y poco más. Bueno, históricos, que tienen que ser históricos. Muy históricos y probablemente a nivel europeo. Porque sí que es cierto que quizá en Latinoamérica había sueldazos, pero no sé hasta qué punto se pagaban, porque al final... Si querías vivir tenías que cruzar el charco y fichar por un equipo Efectivamente, europeo. era un sueño que desde un inicio, o sea, el participar en las ligas europeas siempre ha sido un sueño, pero sí que es cierto que hasta los años 70, 60, siendo por ejemplo latino, tenía que ser muy complicado. De hecho, Pelé no tiene ningún balón de oro porque nunca ha podido jugar en Europa. Por ejemplo, y es un debate que hay muy... Maradona tampoco porque no era europeo. Claro, es que... Hay un debate tenía ahí... como un poco más a los americanos. Claro, piénsalo, años 50 te tiene que ver un ojeador europeo o uno... Y confiar mucho en ti para llevarte que al otro... tenga contactos en Europa para llevarte, te tienen que meter en un avión... Si es complicado ahora, allí, imagínate. Bien, no tienes ni puñetera idea de inglés. La única, yo creo, opción que tenían era despuntar muchísimo en un mundial. Sí. Que jugar bien contra Alemania, contra España, contra Italia. Y ahí ya...
tener la oportunidad. No, que de hecho eso sigue pasando a día de hoy. Sí, es un buen escaparate, pero sí que es cierto que, claro, en aquel momento... Más todavía. Muy complicado, ¿eh? Porque piensa, ahora pagan un vuelo de avión, se lo van a cualquiera. En aquel momento pagar a un tío para que venga una semana aquí y que te salga bien. Y que ya valga es una apuesta, la pena ficharle... Claro, tienes que tener muy seguro y estar convencido al 100% de que le quieres... Por ejemplo, es Di Stéfano, ¿no? Porque Di Stéfano al final... Sí, era argentino, ¿no? Y era se vino... argentino, no nació en Madrid, por lo tanto... No sé cómo vino a España, eso no lo sé. No bueno, sé si seguramente sea algo así, ¿eh? Expresamente, pero bueno, es un ejemplo de una de las primeras apuestas. También te digo, gracias al que le trajo, ¿eh? Porque... Sí, no, desde luego, pero al final no era lo más habitual, eso es lo que quiero decir. No. Y nada, luego ya lo podemos enlazar con lo que viene siendo los años 90, 2000, que es algo que no quería tampoco profundizar mucho porque ya tenéis un vídeo en el canal que hablamos de los sueldos. Yo creo que es el primer podcast. Sí, pues el negocio del fútbol, sí. Pero bueno, al final lo que destaca un poco es eso, el avance de algo que nos parece surrealista, desde un inicio en lo que era ilegal cobrar, se puso un tope de salarial máximo. Pues fíjate. Luego se quitó ese tope, se empezaron a hacer contratos con los jugadores. Mencionar por último, que se me había olvidado, que seguía habiendo ese problema que hemos comentado en el primera sección de la vida de los jugadores, de la dependencia que tenían estos futbolistas por su club. Sí. Porque al final... Ellos tenían prácticamente una carrera monoequipo, o sea, entraban en un equipo y se retiraban en ese. Sí. Estaban muy atados. Si el trabajo que tenían había sido un chanchullo, por ejemplo, antes de que se pudiese cobrar, hay que mantenerlo. Sí, muy complicado. Difícil salir. Muy difícil salir y todo este dinero, evidentemente, ni cotizaba ni hostias. O sea, o lo invertías bien o no veías un duro cuando eras un yayo. Pero bueno, no sé qué os ha parecido. Yo creo que es interesante, sobre todo, hay que saber de todo. Un poquito también cómo cambia. Sí, ha costado porque hasta que se ha podido profesionalizar y de verdad poder ganar dinero de esto, o sea, qué bonito es el futbolista hoy en día, pero qué difícil fue en su día también serlo, ¿no? Esto viene, claro, de una evolución complicada. Si tú bajas ahora a 1900 y les dices lo que cobran de media, yo creo que te llaman loco. Y claro. A la hoguera. Vamos, sí, da igual. Pero bueno, hasta aquí esta sección. Dejadnos en los comentarios si habréis trabajado, bueno, como futbolistas semiprofesionales por 175 euros mensuales. Y esperemos que os haya gustado.